Sean grandemente bendecidos esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor, a la impartición de su palabra, donde estamos siendo formados, ¿no? Y donde estamos siendo equipados por esta gracia que brota desde su generosidad. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, podríamos decir que nos ha sido dada, nosotros como peritos arquitectos pusimos el fundamento, que es Cristo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si otro fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, sea cual sea, el fuego la probará. Amén. Damos gracias al Señor porque tenemos la palabra profética más segura sobre la cual edificar nuestra vida. Y ese es un tremendo aliciente para los que estamos edificando nuestra vida y para los que estamos edificando familias, para los que estamos edificando nuestros linajes y estamos llevando adelante las funciones más prioritarias nuestras, que son la de edificar nuestra casa, nuestras relaciones, ¿no? El apóstol hace un énfasis muy, muy característico en la edificación. Hemos hablado consistentemente y constantemente, hemos puesto mucho a Timoteo dentro de las mayores y más hermosas características de cómo un hijo edifica sobre el fundamento, ¿no? Timoteo ha sido uno de los más relevantes dentro de la enseñanza que hemos dado, porque Timoteo grafica e ilustra un diseño y un hijo que no tan solamente ama a un padre, sino que se somete a la enseñanza, la aplica a su vida, la va cada día perfeccionando. El apóstol constantemente, hemos estado hablando que el apóstol constantemente le exhorta a él: no descuides el don que hay en ti, la gracia, ¿cierto? Que es lo que nos compete terminar en este día. Vamos a terminar hoy día de hablar acerca de la gracia. Si el Señor insiste en que sigamos hablando, continuaremos hablando de la gracia. A Timoteo le insiste constantemente de cómo tiene que poner cuidado, cómo tiene que poner preocupación, cómo tiene que ir dándole lineamientos a su vida, y lineamientos que sean claros para una edificación sólida, para una edificación constante, permanente, ¿no? Cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo: no descuides, pareciera ser que él como padre, dijimos en alguna oportunidad, la clase anterior a la pasada, dijimos que el apóstol había observado un dejo de descuido en la vida de Timoteo, ¿no? Por su juventud. Dijimos que se sentía amenazado muchas veces porque los demás lo miraban como un hombre muy joven. Y eso, bueno, todo lo hemos vivido en algún momento, los que hemos comenzado muy jóvenes en la iglesia. A veces cuando vamos muy rápido y vamos se nos van dando lugares de desarrollo, a veces los adultos pudieran a veces un poquitito mirarnos con un poco de desdén, ¿no? Un poquitito como para frenarnos en las cosas que hacemos. Y el apóstol le dice: no descuide el don, ¿cierto? Pero también le dice: nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Nosotros somos una iglesia relativamente joven, ¿no? Relativamente estoy hablando porque habemos algunos que tenemos más añitos que otros y somos conscientes de eso, pero tratamos de mimetizarnos en medio de ustedes. Entonces la gracia del Señor tiene que ir operando en este fluir de vida. Tenemos que ir creciendo en esto. ¿Y qué implica crecer? Crecer implica que cada vez que usted va creciendo en la gracia de Dios, es porque va edificando, obviamente. Un edificio cuando crece es porque está siendo edificado.
si usted va creciendo, usted va dejando de ser la persona que era para ser lo que Dios desea que usted sea. Entonces, es bueno analizar en su vida, es bueno que usted analice siempre, sistemáticamente, es bueno que usted esté haciendo constantes escrutinios en su vida. ¿Para qué? Para que usted vaya evaluando si en verdad están habiendo cambios sustanciales en usted. Si no están habiendo cambios sustanciales y de pronto hay personas que pueden verle a usted y le ven en sus mismas características, en sus mismas acciones, en su misma forma de manifestar conductas, palabras, preocúpese porque usted tiene que ir creciendo en todo, ¿no? En palabra, en fe, en conducta, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, como hemos estado hablando acerca, ¿cierto? Los últimos 3 discipulados, ¿cierto? El anterior se llamó Operando en la Gracia, ¿cierto? Y el anterior a ese se llamaba Por la gracia de Dios, soy lo que soy, ¿se acuerda? Y el anterior con el que comenzamos fue No descuides el don que hay en ti. Entonces este es el cuarto mensaje que hablamos de la gracia de Dios. Y esperamos que usted hoy pueda hacer un análisis de acuerdo a estas 4 enseñanzas que hemos estado dando este último tiempo. Usted pueda ilustrar quién es usted, que usted pueda concienzudamente e íntegramente, ¿no? Usted pueda mirarse y decir, en verdad, estoy cambiando a la imagen que la palabra de Dios me está mostrando. La palabra de Dios me está mostrando un lineamiento y estoy yendo por ese camino. Entonces, hoy día, ¿cierto? El discipulado se va a llamar, de acuerdo a los últimos 3, que tiene que ver con la gracia. Hoy vamos a hablar acerca de creciendo en la gracia y el favor, ¿no? Anteriormente era operando, hoy creciendo. ¿Cómo usted crece en la gracia? Es importante, ¿se crece en la gracia? Dios nos demanda crecer en la gracia. El apóstol Pablo, ¿cierto? En el Nuevo Testamento nos dice, Romanos capítulo 5, versos 1 y 2, el apóstol dice esto: justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento, ¿cierto?, nos habla de la gracia consistentemente, porque al final lo que estaba escondido, ¿cierto?, de parte de Dios para nosotros, era una gracia que el pacto anterior no conoció. El pacto anterior conoció la ley. Nosotros conocimos la gracia, ¿no? Nosotros vinimos a conocer al Padre en la gracia. Y hay una gran diferencia entre conocer al Padre en la ley y conocer al Padre en la gracia. Entonces, el Nuevo Testamento usa para la palabra gracia, usa la palabra charis, ¿no? Que ya hemos estado hablando acerca de eso. Y la palabra charis, que es con J, tal como suena, como el auto Yaris, ¿se acuerda? Pero con J, tal cual como suena. Charis, que significa gracia, favor o bondad, ¿no? Es de manera gratificante y en acción, de manera o en acción. Es gratificante en la forma o en la acción misma que la persona la manifiesta, en este caso Dios. Entonces, abstractamente o concretamente o literalmente, en las tres figuras y espiritualmente, significa la influencia divina sobre el corazón, ¿no? Eso, la gracia es la influencia divina sobre el corazón. Pero además de eso, de ser la influencia divina en el corazón del ser humano, es el reflejo que se manifiesta en su vida. La gracia se refleja en la vida del hombre. Y se incluye dentro de todo esto la gratitud, ¿no? Una persona que está bajo gracia es una persona que refleja en su vida la gracia, tiene la influencia divina en su corazón, y usted sabe que la Biblia dice que del corazón, ¿cierto?, brotan las buenas y malas intenciones. Por lo tanto, cuando la gracia a ti te gobierna, tu corazón está alineado a esa gracia y brota, ¿cierto?, lo que tiene que brotar, y todo lo que es en Cristo Jesús brota producto de esa gracia. Entonces,
Y incluye algo que es esencial en el cristiano, que es la gratitud, ¿no? Algo de lo cual nunca debemos olvidarnos. Entonces, en último análisis, Charis o Charis significa merecer aprobación, mérito o congraciarnos, ¿no? O congraciarte, ¿no? Cuando se derrama gracia sobre ti, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace que tú puedas congraciarte con Él. Cuando Él te derrama gracia, ¿cierto? Él pone mérito en ti. Porque es la única manera que Él nos acepte, que Él ponga mérito. Y mérito es gracia, ¿no? Y nos hace merecedor porque estamos justificados. Estamos justificados no por nuestras acciones, sino que por la acción de uno que decidió justificarnos. Por eso el texto de hoy es justificados pues por la fe, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no? Entonces, para acceder a esta gracia bendita y gloriosa, para acceder a esta gracia, a la gracia Charis, ¿cierto? Que tiene todos estos elementos, ¿no? La gracia de Dios es mucho más que la frase es un don inmerecido, es mucho más que eso. Y lo hemos visto en estas 4 lecciones y la vamos a ver hoy. Entonces, la gracia de Dios es aquello que a ti y a mí nos habilita para hacer todas las cosas que nosotros hacemos. Todo lo que tú haces y todo lo que tú eres o todo lo que tú llegues a hacer, lo vas a hacer por la gracia de Dios. No es la gracia de Dios en ti. Entonces, ¿cómo accedemos a esta gracia? Porque tiene que haber una puerta para entrar a esta gracia. Esta gracia es derramada así unilateralmente. Esta gracia tiene una demanda de parte de Dios. El texto que leímos, Romanos 5, 1, 2, nos habla cuál es la puerta. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al final, cuando tú lees esta frase, a ti, tú eres solamente la persona que es beneficiada, pero tú no tienes ningún mérito en esto. Todo lo hace Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Ahora, la única demanda en toda esta frase, ¿cuál es la palabra clave aquí? La fe, exactamente. Porque si Dios te justifica, tenemos paz, ¿cierto? Por medio de Jesucristo, tenemos entrada a la gracia, estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de gloria. ¿Cuál es nuestra participación aquí? Es la fe. Porque Hebreos capítulo 4, versos 4, 5, 6, por ahí dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, es necesario que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que es, y que le hay y que existe, y además que existe es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe es el elemento vital sobre el cual tú tienes que posicionarte. ¿Para qué? Para entrar a esta gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está supeditada a operar en ti por medio de la fe. Si no hay fe en ti, no hay gracia. No hay entrada a esta gracia. Es imposible. A nosotros se nos enseñó que la gracia es gratuita, sí, pero se requiere de algo para entrar a esa gracia. Creer. Creer y confiar que el que te está diciendo, entra a esta gracia, y vas a entrar solamente por fe, aquí tú no tienes tus méritos, a mí no me sirve, lo único que me sirve es que tú me creas. Dios lo único que demanda de nosotros es que le creamos, que creamos que lo que Él dice es fiel para cumplirlo y para llevarnos a través de esta gracia. Entonces, justificados pues por la fe. Y mire que la palabra justificados aquí no es una palabra tan precisa para la interpretación original, ¿no? Justificados. En el verbo griego se usa la palabra dikaio, ¿no? Con K, dikaio. Y esa palabra no significa justificado, sino que en primer análisis esa palabra significa rendirse. Entonces, si tú lees el texto sobre lo que estamos leyendo, diríamos, rendidos pues por la fe. O sea, la persona que accede a tener fe, lo primero que tiene que rendirse a creer que el que le está haciendo las promesas
tiene que ser incuestionable. Amén. Glorioso, ¿eh? Claro, porque cambia toda la frase. Justificados, claro, nosotros estamos justificados por otro que creyó en nosotros, por nosotros estamos conscientes. Pero la precisión de esta palabra está en esa frase, ¿no? Justificados pues por la fe. En el original dice rendidos pues por la fe, porque a la fe tú te tienes que rendir. Si no te rindes a la fe, no hay forma de poder traer lo invisible a lo visible. Todo, recuerde usted que todo lo que nosotros tenemos y somos, lo hemos sido por fe. Hemos creído que Dios ha hecho algo en nosotros. Y el tiempo le ha dado la razón a Dios que creyendo en Él, nunca vamos a salir defraudados. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Diga amén. Confirme. Usted diga amén, pastor. Yo nunca he sido defraudado por Dios. O sea, me puede haber defraudado cualquier persona en mi vida, menos Dios. O sea, Él ha sido fiel. Y en eso, y tenemos que poner énfasis. Entonces, si la palabra dicaío, ¿cierto?, significa rendir, en primer análisis, significa también mostrar o considerar cómo, ¿no? Y también después, ya en el último alcance de esta palabra, ¿cierto? Porque recuerde usted que el griego, y usted tiene que entender siempre esto, el griego tiene una base sobre la cual se expresa algo, pero después va la palabra degradándose hasta que se pierde en un significado. Y es bueno saber hasta dónde llega la palabra, el significado de esa palabra dicaío. Entonces, como significa rendir, mostrar o considerar como, en este caso justificado, ¿no? Ahí cabe bien la palabra. También significa justo o inocente. Entonces podríamos también, esta palabra, esta frase de Romanos capítulo 5, 1, 2, podríamos también comenzarla inocente pues por la fe, que también aplica. ¿Por qué? Porque tú y yo somos inocentes por la fe ¿en quién? En el que murió por nosotros. Entonces, todo el significado de esta palabra aplica muy bien. O sea, todo calza muy bien, ¿no? O podríamos decir también como significa justo, podríamos decir justos pues por la fe en Él, en Jesucristo. Nosotros los que hemos creído en el Señor no tenemos por dónde perder, o sea, nosotros por todos lados tenemos por dónde ganar. O sea, Dios usó una palabra para que nos convenzamos que no hay forma de salir defraudados de Dios, porque Dios ya proveyó de todo para que tú y yo estemos rodeados de su beneficio, de su benevolencia, de la gratificación que trae la gracia sobre nosotros. Entonces, dado esto, ¿qué tiene que ver la gracia en nuestra vida con todo lo que hemos visto, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Mire, la gracia es un lugar de firmeza, es un lugar donde tú tienes que estar parado. Hay un texto que no lo traje y recién me acabo de acordar. Hay personas que caen de la gracia, y eso parece que está en Hebreos, si no me equivoco, ¿cierto? Y cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la firmeza en la cual estamos firmes, en la gracia de Dios, el que está firme en la gracia, que la gracia es lo que a uno le permite tener y explayarse, ¿cierto? ¿Lo encontraron, no? No. La gracia es el lugar donde tú te puedes posicionar y suceda lo que suceda. Cuando tú estás parado sobre esa gracia, nada te puede tocar, nada te puede alcanzar, nada te puede dañar. El mundo puede estarse cayendo a pedazos a tu alrededor, pero si tú estás parado sobre esa gracia, eres indestructible, invencible. Es extraño usar esta palabra para nosotros los seres humanos, pero en verdad una persona que está parada sobre esta gracia se transforma en una persona indestructible, inalcanzable por la maldad, ¿no? Porque la gracia nos protege. Entonces, la gracia, para poder ir graficando, la gracia es la mano de Dios, la gracia es la mano de Dios que baja a la tierra. Y la fe, que es por la que entramos esa gracia, es la mano del hombre que se extiende hacia arriba para tomar la mano de Dios. O sea, Dios derrama gracia, pero ¿qué tienes que hacer tú? Extender la tuya para tomar esa gracia.
Entonces, vamos a ir desarrollando este tema aquí. Entonces, la dinámica de la gracia divina comienza con la salvación, con que Dios te justifica, Dios te toma, Dios te apaña, te justifica. Y es extraño usar esa palabra justificación, porque se ha dado cuenta usted que nosotros, sobre todo los papás, a veces cuando queremos ponerle paños fríos, queremos justificar, porque si decimos estas palabras a lo mejor no nos van a entender en otro lugar. Poner paño frío es cuando queremos justificar a alguien porque ha hecho algo malo, ¿no? Entonces, de pronto nosotros los padres, cuando estamos tratando de defender a uno de los hijos, en alguna situación, alguien nos puede decir, tú estás justificando a tu hijo. Y tú sabes que tu hijo se equivocó. Y para con Dios es igual. Dios te justifica tan solamente si tú crees que el que pagó por ti esa deuda es tan fiel, no tan solamente en justificarte, sino también en aprobar, no lo que hiciste, sino que en aprobar, justificarte, que es diferente a aprobar lo que tú estás haciendo. Entonces, lo que Dios hace, ¿qué es lo que es? La dinámica de la gracia divina tiene esto, que la mano de Dios viene del cielo hacia abajo, pero tu mano tiene que extenderse para tomar esta gracia y desarrollarla en la vida. La dinámica divina comienza con la salvación y Él ha establecido que su gracia esté disponible para todos los hombres de todas las nacionalidades y condiciones de la vida de todos los tiempos. Ahora, pero la fe es la que se apropia de ella. Y una vez que la recibes, una vez que tú tomas esa gracia, una vez que la recibes, dejas de lado todo para sumergirte en la gracia de sus propósitos. Porque la gracia no tan solamente trae salvación, ese es el paso primario. La gracia trae tremendos desafíos después. Amén. Esa es la gracia. La gracia no es tan solamente que te justifica y ahí tú te quedas, ¿cierto?, echado en un verger, ¿cierto?, viendo ahí los partidos del mundial, así sin hacer nada. No, eso no es gracia, ¿no? La gracia tiene que ver con que Dios te va a habilitar, te va a salvar de tu condición y te va a poner en un lugar donde te va a habilitar para que esa gracia te use en lo porvenir. Entonces, en la Biblia, hemos estado diciendo que en la Biblia no hay hombre que halló la gracia de Dios, la tomó y siguió siendo el mismo o siguió haciendo las mismas cosas. Todos. Tú hace una observación de todos los hombres de Dios que se encontraron con la voz de Dios, con la gracia de Dios, con el llamado de Dios, que en el fondo también es la gracia. Todos los que se encontraron con Él, ninguno de ellos siguió siendo el mismo o siguió haciendo lo mismo que hacía, ¿no? Y los que hallaron la gracia de Dios, pero huyeron, pero había gracia sobre ellos y había una acción que estaba concesionada a su vida, ¿cierto? Porque estaba plasmada en esa persona, tuvo que volver a la situación original. Y estoy hablando de Jonás. Cuando Jonás le dice, anda, ve a Nínive, ¿qué es lo que hace él? Toma un barco y se va para otro lado, ¿no? Pero cuando hay gracias agendadas por Dios, ahí nosotros vemos, es una de las pocas acciones donde Dios prácticamente lo somete a un tremendo proceso a Jonás para que él vuelva donde debía volver, ¿no? Que era llegar a Nínive. Al final, porfiado el hombre, no, como muchos de nosotros, hemos tenido que pasar por diferentes procesos para llegar nuevamente al punto donde nos quedamos y hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, la gracia de Dios, ¿cierto?, tiene ese ingrediente, que no hay nadie que se encontró con la gracia y siguió haciendo lo mismo. Dios le va a encomendar tareas imposibles de desarrollar humanamente. Solamente la gracia de Dios te puede habilitar para hacerlo. Por eso para nosotros casi se transforma en un cuento imposible de creer, que a Jonás se lo tragó un pez, que estuvo 3 días metido adentro, y uno le puede enseñar esta enseñanza a cualquier persona y te va a decir, ¿tú crees que yo te crea eso? Porque no entendemos que nadie vive 3 días en un pez, ¿cierto? Y después sale vivo y se va a un lugar. Cualquier persona queda asombrado de una experiencia como esa. Estar 3 días en el vientre de un pez, eso es casi imposible de creer. Pero si Dios lo dice, así fue. Amén. Entonces, no tan solamente porque Dios lo dice, están los lugares, está la historia para poder cotejar todo eso, y están todos los escritos que cotejan
¿cierto? Y que confirman que ese evento fue una realidad, fue un hecho real. Entonces, el apóstol Pablo sabía muy bien de ella, de la gracia de Dios. Él sabía lo que era la gracia, porque era la fuerza dinámica, el poder de la gracia divina que a él personalmente lo dotaba para ser lo que era, expresándolo no con arrogancia, ¿no? El apóstol Pablo tenía una identidad tremenda. Él cuando declaraba en 1 Corintios capítulo 15:10, que es un texto que hemos estado viendo mucho y hemos tocado en este discipulado, el apóstol Pablo cuando dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos los apóstoles, que todos ellos, está diciendo, de los apóstoles, de los que trabajaban, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. El apóstol está expresando una tremenda identidad y pareciera ser que cuando una persona manifiesta lo que Dios está haciendo en él, alguien podría decir que es arrogante o alguien podría decir en realidad esta persona me está inspirando. Pueden estar las dos observaciones. El apóstol no está haciendo defensa de lo que él hace producto de una conducta soberbia, sino que él está expresando que la gracia de Dios está operando en él. Y cuando él dice que la gracia de Dios no ha sido en vano, dijimos la vez anterior que vano significaba que no había sido inútil, infértil, que no había sido menospreciada, que no había sido dejada de lado. No, la gracia de Dios es algo sobre lo cual tú tienes que caminar y tienes que ser perseverante en ella. La gracia de Dios se te va a demandar, porque la gracia es el atributo y la habilitación de Dios para tu vida. Entonces, cuando la gracia de Dios no es apreciada, algo vamos a tener que hacer con respecto a ella. Lucas capítulo 2:40 nos habla de un evento muy hermoso con respecto a la gracia, porque la gracia tiene como objetivo otorgar y ocasionar placer, delicia, que es lo que también hay un término en la Biblia que tiene este significado. La gracia tiene como objetivo otorgar y ocasionar placer, delicia, que causa un resultado favorable y cambios resolutivos en las personas. Mira, todas las personas que hallaron gracia cambiaron resueltamente su vida. Nunca más volvieron a ser las mismas. ¿Por qué? Porque la gracia en tu vida es resolutiva, te cambia transversalmente y hace de tu vida, ¿cierto?, un instrumento de gracia que todos lo notan. Es imposible que alguien no lo vea. Entonces, la gracia tiene un profundo impacto en la personalidad del individuo, ¿no? Otorgándole una atmósfera de belleza, de esplendor, y lo destaca, y su entorno se da cuenta de esa gracia. Lucas capítulo 2:40, hablando acerca de Cristo, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Mire, crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Cuatro elementos que son tan vitales en una persona. Porque la gracia de Dios te otorga todo esto. Tú creces, te fortaleces. Estábamos hablando de que cuando la gracia de Dios cae sobre ti, tú no puedes ser el mismo. Hay un incremento en tu vida. Algo sucede en ti, algo sucede en nosotros. El incremento de la gracia de Dios en nuestra vida debe ir de la mano de muchas otras cosas. Y nosotros tenemos que, en alguna medida, la gracia de Dios tenemos que enseñarla también, porque la gracia nos puede también llevar a ser muy arrogantes. Hay que tener cuidado con eso. Porque la gracia cuando tiene esa dimensión sobrenatural, cuando la gracia tiene esa dimensión que es poderosa, que es potente, que es influenciadora y que hace cambios en las personas, puede llevarnos a una arrogancia que a lo mejor no podamos contener y nos sobrepase. Entonces el incremento de la gracia de Dios en nuestra vida debe ir de la mano del incremento de la gracia y el favor de los hombres. Tiene que ser opuesto a la arrogancia. O sea, cuando la gracia de Dios es derramada sobre ti, ¿cierto? Tú tienes que hallar favor de las personas. Las personas tienen que ver en ti algo que tú tienes, pero que también tú necesitas de ellos. Porque la gracia de Dios no es tan solamente una plataforma para que tú luzcas, sino que es una plataforma sobre la cual tú solucionas. No es que cuando Noé halló gracia a los ojos de Dios, ¿cuál fue la gracia que halló? Que él era un hombre justo, pero ¿para qué le sirvió a Dios?
Para salvar a la humanidad. Dios no vino desde el cielo y hizo un arca en el cielo y la puso en la tierra. Le dijo al hombre, haz esa arca. Entonces la gracia de Dios a ti y a mí nos habilita para cosas que son extraordinarias. Entonces no podemos menospreciar la gracia. La gracia es lo que nos va a llevar a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, el incremento de la gracia, dije, de Dios en nuestra vida debe ir de la mano del incremento de la gracia y el favor de los hombres. Tú no puedes tener gracia para con Dios y no tenerla para con los hombres. Entonces, ¿por qué? Porque si no tienes dónde verter esa gracia, no tiene motivo de poseerla. No hay motivo de por qué poseerla. Porque la gracia no es un elemento, no es un ingrediente divino que tenga que quedar en ti. La gracia es algo que se tiene que dispensar. Es algo que se tiene que otorgar. Entonces, ¿por qué tienes que tener el favor de los hombres? Porque si no tienes dónde verter esa gracia, no tiene motivo de poseerla. Está hecha, esta gracia está hecha de este ingrediente divino. Y esto, que te estoy manifestando, echa por tierra esas famosas palabras de aquellos que quieren servir a Dios pasando por alto a las personas, ¿no? A las cuales deben honrar y servir, ¿no? Con esta gracia. Cuando dicen esas famosas frases, yo sirvo a Dios y no sirvo a los hombres. Perdóname, la gracia está dada para servir a los hombres. Tú sirves a Dios, pero los propósitos de Dios están ¿sobre quiénes? Sobre la humanidad. Por lo tanto, Dios no puede descender del cielo a operar o a obrar sobre una persona, sino usa un recipiente donde vierte esa gracia. Entonces, la gracia de Dios sobre tu vida, es el ingrediente divino que carga propósitos que están agendados para personas para las cuales Dios va a llevarte a su vida o Él las va a poner en tu camino. Entonces, Jesús dice, Lucas 2:52, es lo que con respecto a Jesús, y estamos poniendo el ejemplo de Jesús, podríamos poner también el ejemplo de los apóstoles, pero Cristo fue sometido a esto mismo, porque Cristo no podía crecer para con Dios y no crecer para con los hombres. Él tenía que crecer para ambos lugares, para lo sobrenatural y para lo natural, ¿no? Para que el cielo fuera testigo y también la tierra. Entonces, el doctor Lucas dice aquí, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia, para con Dios y para con los hombres. Entonces, pregunto yo, ¿no son importantes los hombres entonces aquí en la tierra? Claro que sí. Si esa gracia está destinada para ti y para mí. Pero yo necesito un dispensario que a mí me bendiga con esa gracia. Así como tú eres un dispensario que bendice a otros, otros te bendicen a ti también con su gracia. Por eso hemos estado hablando de la multiforme, la multicolor gracia de Dios. Tiene que ver con todo esto. Entonces, las características que nosotros tenemos que apreciar en esto es que la gracia de Dios tiene que ser cuidada, guardada, adornada. La gracia de Dios tiene que ser embellecida. ¿Y cómo tú lo haces? Accionando en ella, operando en ella. La gracia de Dios está para que tú ejerzas aquello que Dios te ha llamado a hacer. Nadie puede ejercer nada en la iglesia si Dios no le da de su gracia. Por eso servir en el reino de Dios, en la iglesia donde nosotros nos desarrollamos y también en el mundo, nadie puede servir donde quiere. Cada persona tiene que ser escogida para servir en un lugar, no donde la persona quiere. Por eso cuesta tanto desarrollar liderazgo. ¿Por qué? Porque cada persona quiere hacer lo que quiere dentro de la iglesia y nosotros no hacemos lo que queremos. Hacemos lo que se nos manda y se nos llama a hacer. Amén. Entonces, cada vez que Dios llamó a alguien, nadie llegó con sus propósitos o nadie llegó con sus planes y le dijo, mira Dios, yo voy a escuchar tu voz, pero esto es lo que yo quiero hacer. Cada persona que Dios escogió le agendó una tarea y le dio la gracia para ejercer esa tarea. Entonces, dentro de la iglesia nosotros tenemos que reformar todo esto. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que reformarlo? Porque la gente a veces escoge dónde servir y tú no tienes que escoger. Tú tienes que tener disponibilidad para servir. Porque la gracia es servir sobre lo que a ti se te ha dado.
Y esto es duro, ¿por qué? Porque esto trata con nuestra soberbia, con nuestra arrogancia, con ese sentido de superación que tenemos en contra de otros. Dios trabaja con eso. Y qué bueno que Dios trabaja con nosotros en esas áreas. Entonces, la otra característica de la gracia dentro de lo que estamos hablando, de Dios en nuestra vida, es la manera en la cual nosotros nos conducimos. El mismo doctor Lucas, en el capítulo 4, verso 22, vamos a poner nuevamente a Jesucristo como ejemplo, ¿no? Porque a Cristo se le demandan estas cosas, que tiene que crecer en gracia, que tiene que crecer en gracia para con Dios y los hombres, que tiene que crecer en sabiduría, que tiene que estar sujeto a sus padres. Dios derramando gracia sobre él, pero siempre sujeto a una instrucción, siempre sujeto a una directriz. Porque la gracia de Dios no se ejerce independientemente, ¿no? Porque algunos podrían decir, bueno, yo tengo gracia de Dios, como la tienen otros, así que yo puedo hacer lo que yo quiera emprender. Y no se trata de eso. Se trata de llevar adelante los planes de Dios, los propósitos de Dios. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 4, 22, decía, y todos daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Jesucristo. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? La gracia tiene que provocar esa admiración de las personas, que cuando te escuchan, ¿cierto? Que cuando escuchan tus frases, tus intervenciones, cuando escuchan lo que tú quieres aportar, esa gente habla de ti y dice, oye, esta persona habla de una forma distinta. Y de Cristo decían, pero este no es el hijo del carpintero. Y de ti podrían decir, oye, pero este no era el que estaba a punto de ya tirar la pata, no sé, o este no era el fracasado, eso, el que todo lo que emprendía le iba mal, o este no pertenecía a la familia del tal o de la tal, o este no era el que vivía en tal lugar. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios? La gracia de Dios te destaca por sobre el lugar que a ti te ha rodeado. Porque ¿para qué estamos con cosas? Cristo estaba muy cuestionado. Recuerde usted que Cristo estaba cuestionado porque era hijo de un carpintero y se hacía llamar maestro, rabino, Mesías y todo aquello, Salvador, el Cristo y todo esto, ¿no? Entonces, los fariseos siempre lo cuestionan. Además, ustedes saben que el cuestionamiento también venía porque María estaba embarazada antes que se casara con José. Entonces había toda una tela de cuestionamiento sobre la vida de Cristo. Entonces, con todo este currículum de nacimiento, obviamente que la gente iba a dudar de él y por eso decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, la gracia de Dios viene a confrontar aquello que la humanidad detesta o cuestiona de ti. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios toma esa persona cuestionada, Dios toma esa persona que detestan por tal o cual situación y la pone en lugares de privilegio, porque es lo mismo lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Porque Dios dice que tomando a lo despreciado del mundo, ¿cierto? Sobre eso derrama gracia. ¿Para qué? Para confrontar a aquellos que creen que la poseen. Porque la gracia no es algo a lo cual tú puedes optar, es algo que recibimos, hallamos gracia. ¿Y quién haya gracia? Aquel que se ha desarrollado, de acuerdo a lo que dijimos de Romanos capítulo 5, ¿no? Versos 2, 3 y 4, cuando dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, Dios nos dio la atribución de tomar de esa gracia, ¿no? De su gracia. Juan capítulo 1, verso 16. Vamos ahí, por favor. Dios nos ha dado atribución para tomarla por medio de un camino que se llama la fe. No, la gracia es derramada y hallamos gracia porque tenemos algo dentro de nosotros. Dios ha hallado algo. Y Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué significa entonces crecer en la gracia? Y aquí quiero entrar en el tema plenamente. ¿Qué significa crecer en la gracia? ¿Qué significa crecer en el favor? ¿Cómo yo crezco en el favor? ¿Cómo yo crezco en la gracia? ¿Cómo yo voy creciendo en la gracia? Leímos tres textos que eran importantes en la vida de Jesucristo. Leímos Lucas 4:22, Lucas 2:52 y Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Cuando tú lees todo esto, cuando tú lees todos esos ingredientes en una persona, tú estás viendo a Cristo haciendo lo que debe hacer, ¿no? Pero hay otro texto que no lo traje y recién me acordé, parece que es 2:48, cuando dice que y Jesús estaba sujeto a sus padres. Parece que es 2:48, si no me equivoco, por ahí está. Entonces, el ser sujeto, la gracia tiene que estar sujeta. La gracia tiene que estar conectada con Dios para que te conectes con los hombres. No puedes estar conectado con Dios y no estar conectado con los hombres. O no puedes estar conectado con los hombres y no estar conectado con Dios. O sea, estos son principios vitales de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, ¿cuál era el verso? 48 era, ¿sí? El 51 entonces. El 51 entonces. Y descendió con ellos, dice, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba en el corazón todas las cosas, porque aquí en este texto, en el verso 49, 50 y 51, como que Jesús se quiso pasar de revoluciones, ¿no? Porque cuando María halla a Jesús en el templo, ¿cierto? Y le dice, hijo, te he mandado buscando 3 días. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué te pasa? En los negocios de mi padre me conviene estar. Y José, ¿qué le dijo? ¿Te vas para la casa al tiro? ¿Qué me vienes aquí con...? Entonces la Biblia dice, y estaba sujeto a ellos. ¿Por qué? Porque él podía tener mucha gracia, pero tenía que estar sujeto a ellos. Recién tenía 12 años. Claro, nosotros entendemos que Dios nos muestra una parte de su humanidad. Y es bueno que Dios nos muestre eso. Porque de pronto alguien podría aquí decirme, pastor, ¿sabe qué? Mire, voy a ir a predicar a las naciones. Y de pronto yo, a ver, ¿a dónde va? A la nación, voy a ir a Pakistán, voy a ganar todo Pakistán para el Señor. Sí, va a poner un pitán a cortar la cabeza allá. Entonces, porque allá le cortan la cabeza a los cristianos. Entonces, de pronto las personas quieren hacer cosas porque tienen gracia. Sí, pero la gracia tiene que estar habilitada por aquellos que te ordenan, te instruyen, te forman, te dan directrices. Por eso él tenía que estar sujeto. A los primeros que tenía que estar sujeto, Cristo era a sus padres. Y de hecho ahí lo dejó establecido, no padres. Y después, lógicamente, a las directrices de su Padre y Dios, el cual también dijo, ¿cierto? Cuando él fue bautizado y dijo, Dios desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Por qué? Porque cuando cumplió 30 años la gracia fluyó en una forma extraordinaria y sobrenatural. Entonces, todos daban buen testimonio. La gracia de Dios a ti te apela a que des buen testimonio. Tú no puedes tener gracia y no tener buen testimonio. Tú tienes que tener buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Por eso tú tienes que crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando tú eres una persona que crece en gracia con Dios y los hombres, tú tienes buen testimonio de los que están dentro de la iglesia y de los que están fuera de la iglesia. Todos se admiran de ti. No decían aquí, los hombres decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Se asombraban de él. Pero los sacerdotes también se llenaban de asombro y decían, ¿de dónde saqué estas palabras este niño de 12 años? Entonces, claro, nosotros entendemos que la gracia es el elemento divino que nos habilita para llevar adelante lo encomendado por nuestro Dios. Entonces, cuando Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, nosotros tomamos lo que se nos ha agendado para la tarea que se nos ha encomendado y tomado de parte de Dios. Ahora, tomar la gracia de Dios requiere de decisión, de renuncia a cualquier cosa que me distraiga de lo que he asumido como desarrollo y vocación. Segunda de Timoteo, capítulo 2:1, dice lo siguiente. Tú pues, hijo mío, hemos puesto mucho a Timoteo como ejemplo en la gracia de Dios. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Y aquí hay una palabra, la palabra esfuérzate, una palabra muy potente, muy poderosa. Para la palabra esfuérzate se usa en el griego la palabra endunamo, que tiene que ver con dunamis. ¿Se acuerdan? Dunamis es poder, el poder habilitador de Dios. Pero esta palabra esfuérzate significa en el griego endunamos, significa apoderarse, ¿no? Dar fuerza, esforzarse, fortalecerse. Pero el primer análisis que tiene esta frase es endunamo, apoderarse. Entonces cuando él le dice, hijo mío, esfuérzate, le está diciendo, apodérate. Toma, y esto tiene concordancia con lo que dice Juan, dice, de su gracia
tomamos todo. Tú tienes que apropiarte de aquello que ya Dios dispensó para ti. El tema es que a veces nosotros, aquellas personas que tienen, y voy a usar esta frase, ¿no? Aquellas personas que tienen muchas problemáticas con su identidad, temen tomar lo que es un regalo de Dios. Porque la gracia es un regalo que está asignado por Dios y que tú tienes que aceptarlo porque es el desafío de Dios para tu vida. Pero algunos no quieren tomar eso. Por eso la gracia es algo que Cristo ganó para ti, por lo tanto tú tienes que tomarlo porque ese es el regalo. Es el regalo habilitador para el desarrollo de la vida. Entonces, la palabra esfuérzate, en dunamo, en primera instancia significa apoderarse, ¿no? Y viene de la palabra dúnamo, que tiene que ver con dunamis. Pero dúnamo significa capacitar. Entonces, cuando el apóstol le está diciendo, tu hijo mío, esfuérzate en la gracia, le está diciendo, capacítate en la gracia. Mire. Entonces, claro, cuando uno va viendo los significados, uno dice, wow, claro, la gracia a mí me capacita, me habilita, me empodera, me pone en un lugar donde solamente su gracia me puede usar. Yo no puedo hacer lo que quiero, yo hago lo que la gracia de Dios en cómo la gracia de Dios me ha asignado tareas en la vida y me ha habilitado para. Por eso el apóstol le dice aquí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces este texto indica que Él, ¿cierto? Nuestro Señor, en Él, en esa gracia, Él es la fuente de toda provisión y capacitación para el ser humano. En Él se encuentra el recurso para la perfección espiritual de sus hijos. Esta gracia es la que nos hace ver destacados, únicos, incomparables. A lo mejor usted me estoy pasando revolución en esto, no creo. Es su gracia en nosotros expresada, administrada para su gloria. Claro, hermano, si la gracia nos habilita, nos hace ver atractivos, nos hace ver especiales, únicos. Entonces tú dirás, pastor, no se pase tanto de revoluciones. Está bien, yo soy hermoso con la gracia, pero no me habilite tanto. Lo que pasa es que la gracia tiene que ser bien administrada. ¿En qué aspecto? En que la gracia como habilitadora, como es un ingrediente divino, tú no tienes por qué ser soberbio. Tienes que ser humilde para administrarla. Si tú eres bello, si a ti alguien te dice, oye, qué hermosa la gracia que brota de ti. O sea, tú no le puedes decir, bueno, y eso que no me he esforzado tanto últimamente. O sea, estoy ahí estoy a medio filo. No, si alguien te dice que hermosa la gracia en ti, que bueno que tú estás habilitado para... Yo te encuentro tan habilitado cuando te pregunto ciertas cosas, eres tan habilitado para responder. Tú dices, bueno, y eso que últimamente no he leído. O sea, tú no puedes decir eso. Tú dices, bueno, es la gracia de Dios en mí. No, es su gracia, es Dios hablando a través de mí. Recuerde que la gracia de Dios es la voz expresada detrás de tu voz. Detrás de tu voz hay otra voz. Y esa es la gracia que fluye. Entonces, tú eres el instrumento, tú eres el canalizador de toda esa gracia. Tú lo único que te puedes gloriar es decir, Señor, gracias porque me usas con esa gracia. Amén. Entonces, esta gracia entonces es la que nos hace ver destacados. El mismo Pablo, ¿cierto? El mismo Pablo dice también que esta gracia, bajo este concepto, él nos enseña que cada uno de nosotros debemos usar esta gracia en pos de otro, nunca en pos de uno mismo. La gracia tiene que ser dispensada, tiene que ser esparcida. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:10, texto que hemos leído ya anteriormente, ¿cierto? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Entonces, cada uno según el don, según la gracia. ¿Se acuerdan que dijimos que don aquí era la palabra gracia? Entonces, el apóstol Pedro está diciendo, de la misma forma que el apóstol Pablo, cada uno según el don que haya recibido. ¿Cuál es la gracia que tú recibiste? ¿Cuál es la gracia? Ministrelo a los demás, ¿no? Dispénselo, compártalo, enséñelo, repártalo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál era la palabra que aparecía para multiforme? ¿Quién se acuerda de esa palabra? La palabra en griego era poikilos, que significaba multiplicidad de colores, multicolor. Voy a hablar un poquitito más adelante porque encontré un término mucho más acabado todavía que enriquece lo que es la gracia en nosotros, ¿no?
Es bueno que la gente de pronto vea en ti y en mí. De pronto que la gente te pueda decir, una vez una persona a mí me dice, oye, tú tienes un aura así muy... Claro, ellos dicen aura. Pues, ¿y yo qué le voy a decir? No, no es aura. Yo le voy a decir, es la gloria y la gracia de Dios en mí. No. Yo entiendo que las personas, así de la misma forma, escuche bien, de la misma forma que en Cristo veían una gracia, eso mismo la gente ve en ti. Hay algunos, personas muy humildes, que te dicen, oye, yo veo algo en ti. Hay otros soberbios, arrogantes, que dicen, ¿y este quién se cree? ¿Me entiendes o no? Hay otros que saben que hay cambios en ti, pero no te lo dicen, te admiran por dentro, pero no te lo dicen. Hay otros que no, y dicen, en verdad yo he visto cambios en ti, en verdad yo veo que algo está sucediendo en ti. Y lo que ellos no pueden decir es que algo te ilumina, algo te envuelve, una brillantez se desprende de ti. Claro, porque la gracia de Dios en ti. Entonces, según el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, que nos hablan de esta multiforme gracia. Entonces, ¿qué es lo que administramos nosotros? ¿Qué administramos? Si administramos gracia, ¿cierto? El apóstol dice aquí que administremos la multiforme gracia. Entonces, la multiforme gracia, ¿cierto? La multiforme variedad del carácter, porque multigracia significa eso. La multiforme gracia, la variedad del carácter, la policromía, la iridiscencia, lo multicolor de la gracia de Dios que nos equipa y nos capacita en toda circunstancia. Esa es la multiforme. Porque tú para enfrentar la vida vas a necesitar la multigracia de Dios. Vas a necesitar qué significa gracia sobre gracia. Entonces, para ir dándole lineamiento a qué significa gracia sobre gracia, gracia sobre gracia se aplica a que tu vida va a ir siempre de aumento. Las exigencias sobre ti siempre van a ser incrementadas. Porque la gracia es incrementada porque los desafíos son incrementados. La gracia no es algo plano. La gracia es cuando Dios te lleva de gloria en gloria. Y las glorias vienen producto de grandes, difíciles y costosos procesos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Dios nos lleve de gloria en gloria. Entonces, ¿qué significa entonces gracia sobre gracia? Gracia sobre gracia significa que Dios en Jesucristo nos llevará de una maravilla a otra. O sea, tú vas a ver la gloria de Dios y para mañana va a haber otra cosa mayor. Esa es la gracia sobre gracia. Entonces, cada vez que enfrentemos un desafío, es la oportunidad de crecer en gracia. ¿Se ha dado cuenta de esas personas que dicen, oye, no más soluciono un problema y se me viene otro encima? ¿Qué pasa? Dios te quiere hacer crecer en gracia. Eso solamente. Son desafíos de la vida. Son propios de la vida. De pronto, tú nomás tienes algo estabilizado y de pronto viene otra cosa. Dice, pero Señor, ¿qué pasa? Te estoy haciendo crecer en gracia. Tú no me pediste gracia. No querías crecer en ella. Claro, todos queremos crecer en gracia, pero en gracia se crece producto de los desafíos que vamos teniendo todos los días. Entonces, sería bueno decir, ¿quién quiere crecer en gracia? Ya no quieren paciencia nomás entonces ahora. No quieren gracia. No, porque la gracia es la habilitadora, pues hermano. Si tú eres una persona buena para los desafíos, crece en gracia. Entonces, cada vez que enfrentamos un desafío es la oportunidad de crecer. Cada vez que desafiamos lo imposible y lo superamos, crecemos en gracia. Cuando alguien haya solución en nuestros atributos, dispensamos gracia. Cuando tú eres la solución para alguien, tú eres un dispensador de la gracia de Dios. Por eso nosotros tenemos que darle importancia a lo que somos. Por eso tenemos que cuidar y no caer de esta gracia, ¿no? De Él hemos recibido gracia tras otra. En el original, en verdad, dice gracia en vez de gracia. En vez de decir gracia sobre gracia, el original dice gracia en vez de gracia. O sea, Él te da gracia un día y al otro día te da otra gracia que no tiene nada que ver con la anterior. Es como el maná, ¿no? Tú comiste un maná ayer y el maná de hoy es diferente al que comiste ayer. No tiene nada que ver. Entonces, gracia sobre gracia, gracia en vez de gracia. Lo que te sirvió para un día no te va a servir para el otro. Tú tienes que encontrarte con la gracia agendada y designada por Dios para cada día de tu vida. Qué glorioso es eso, ¿no? Porque eso no nos permite, y escuche bien esto, qué bueno que sea así, porque no nos permite de vivir glorias pasadas.
tenemos que ver cómo enfrentar las glorias del presente. Amén. Entonces la gracia sobre gracia tiene que ver con eso. Tú viviste una gracia ayer, la puedes compartir, puedes ilustrarla y algunos se pueden gozar, pero tú, esa gracia solamente te sirve para compartirla y para ilustrar de que Dios es Dios, pero para enfrentar tu diario vivir, tú necesitas la gracia de ese día. Amén. Entonces, es bueno que recordemos que la gracia de Dios, como te hace atractivo y necesario, competente y habilidoso, te lo voy a volver a decir para que te animes, ¿cierto? Como la gracia de Dios te hace atractivo, necesario, competente y habilidoso, no puedes caer de esa gracia. Alguien depende de ti. Tú para alguien eres necesario. Alguien espera por ti en algún lugar. Nos dice Efesios capítulo 2, verso 10, dice, porque él dice, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Tú no puedes sobrar las obras de Dios si no estás en su gracia. Entonces todo esto tiene que ver con la competencia de nuestra vida, en cómo somos competentes en lo que estamos haciendo. Y la gracia necesita competencia. Entonces, recuerda que la gracia de Dios te hace atractivo, necesario, competente y habilidoso. Puede que la frase gracia sobre gracia quiera decir que en Cristo encontramos una maravilla que conduce a otra, ¿no? La gracia cuando te habilita para hacer la solución de algo increíble, mientras te regocijas en lo vivido, Dios te prepara para el siguiente desafío ya. O sea, mientras tú estás regocijándote aquí, ya Dios te dice, no te regocijes tanto que mañana tienes que enfrentar otro tema. Porque la gracia la celebramos y las victorias también, pero la gracia de Dios, cuando tú tienes una gran victoria y te puedes regocijar, regocíjate, pero prepárate que mañana tienes algo diferente. Entonces, la gracia cuando te habilita, ¿cierto? Para un presente y donde Dios te está mostrando su gracia, Dios ya te está preparando para el siguiente desafío. La siguiente gracia sobre gracia ya está siendo preparada para que tú la uses. Entonces, cuando empezamos a estudiar grandes temas como este, cuando entendemos que Dios nos está llamando a los desafíos de la gracia, te voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando empezamos a estudiar grandes temas como la música, la poesía y la pintura, nosotros creemos que ya la última pintura se hizo. No, hermano, siempre va a haber una gracia diferente. Cuando tú crees que el último tema ya es glorioso, ya no hay otro tema más glorioso que ese, de pronto Dios viene la inspiración sobre una persona y la gracia de esa inspiración dejó atrás la siguiente. Te regocijas con la del pasado, pero disfruta la del presente. ¿Por qué? Porque cada gracia está destinada para un día. Por eso Dios está constantemente fluyendo sobre ministros, ¿cierto? Que los que predicamos, los que exhortamos, los que cantan, los que danzan, los que hacen diferentes cosas, ¿no? Cada vez tú vas a ver una gracia diferente desatada y desarrollada en la vida. ¿Por qué? Porque Dios actúa de esa manera. Siempre nos esperan nuevas experiencias de belleza. Eso es lo que sucede con Cristo. Cuanto más sabemos de Él, más maravilloso nos resulta, ¿o no? ¿No es así? Mientras más experiencia tú tienes con Él, más expectante está. Cuanto más vivimos con Él, más encantos descubrimos. Cuanto más pensamos en Él y con Él, más se ensancha el horizonte de la verdad. Y esta frase puede que sea la manera que tiene Juan de expresar lo ilimitado que es Cristo. Puede que su forma de decir que la persona que vive en compañía de Cristo le amanecerán nuevas maravillas, experiencias que le iluminarán el entendimiento y le encantarán el corazón día tras día. Eso es lo que el apóstol quiere decir. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Cada día que tú vivas con Cristo va a ser una experiencia extraordinaria. Pero si tú no vives la vida con Cristo de esa manera, la gracia no está operando en ti. O sea, si tú de pronto vienes a la iglesia, de nuevo a la iglesia, y el pastor más encima se le ocurre hacer más reuniones todavía, ¿no? Y les voy a comunicar que esta otra semana tenemos reuniones en las tardes también. No. Pero el día que yo le diga, vamos a tener reunión en la tarde, dice, no, pastor, ya uno es suficiente. Entonces, el que quiere crecer en la gracia sobre gracia no tiene más tiempo, no tiene más, sobre todo los tiempos que están a su disposición, aquellos que están para poder edificar su casa, su vida, plasmarse en otro. Obviamente que esa persona va a encontrar y va a buscar tiempos donde puede invertir la gracia e invertirse para que la gracia lo perfeccione.
Amén. Entonces, tal vez debamos entender esta expresión. Literalmente, en Cristo encontramos gracia en vez de gracia, como dice el original. Las diferentes temporadas y situaciones de la vida requieren una clase de gracia diferente. Como dije recién, tú no puedes traer la gracia de ayer al hoy. Hoy hay una gracia, gente, tú tienes que descubrirla. Hay una experiencia en Dios diariamente. Necesitamos una gracia en los días de prosperidad y otra en los días de adversidad. Claro que sí. Esta misma gracia es la que nos hará generosos cuando haya mucho y perseverantes en la necesidad cuando no haya nada. ¿Qué hacemos cuando de pronto la gracia de Dios nos permite tener mucho? Y de pronto la gracia te dice, pero voy a probarte hoy día y no te voy a dar nada. No te va a servir cuando tú tenías mucho para poder sostenerte cuando no tengas nada. Tú necesitas una gracia diferente. Necesitamos gracia en los días primaverales de la juventud y otra cuando se empiezan a dilatar las sombras de la edad. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que... Usted sabe que a mí me gusta jugar fútbol y además soy bueno. Pero cuando pasen 10 años ya no voy a poder hacer las jugadas que hago ahora. O las jugadas que hice hace 20 años atrás. Ok, ya quedemos con que ya no estoy haciendo la jugada, pero... Me falta gracia, dicen por ahí. Entonces parece que de la gracia caí en desgracia porque ya no puedo hacer lo que antes hacía, pero bueno, pero me esfuerzo. Entonces necesitamos gracia cuando nos sentimos en control de las situaciones, cuando nos sentimos ungidos y empoderados, y otra cuando estamos desanimados, deprimidos y desesperados. Sí, porque cuando la gracia opera, cuando todo está bien, cuando están fluyendo los dones y fluye el poder, pero cuando estás deprimido, cuando estás acabado, cuando las cosas se ponen difíciles, no te sirven los milagros, no te sirve nada, solamente te sirve la gracia que Dios dispensa ese día para ti. Entonces necesitamos gracia para soportar nuestras propias cargas y también para sobrellevar las de otros. Necesitamos una gracia cuando estamos seguros de las cosas y otras cuando parece que ya no nos queda nada en el mundo. Necesitamos la gracia para no negociar. Cuando estamos en esa condición, no negociar nuestra fe, no negociar nuestras convicciones. Necesitamos una gracia diferente. Porque cuando estamos empoderados en la verdad y viene la crisis, necesitamos una gracia diferente porque ese es un momento diferente. La gracia de Dios no es nunca estática, es dinámica, es sorprendente, es vivificadora. La gracia de Dios es inspiracional. La gracia de Dios nos mostrará siempre la multiforme, lo multicolor, la policromía multidimensional de la gracia de Dios. Cada vez que tú enfrentes una situación que no conoces, ahí está la gracia para empoderarte. Ahí está la multiforme, ahí están los variados colores que tú vas a necesitar apelar para poder enfrentar esa situación. La gracia de Dios nunca fallará ante una situación. Cuando una necesidad invada la vida, una gracia está preparada para enfrentarla. Por eso necesitamos la multiforme gracia de Dios. Cuando pasa esa necesidad y otra nos asalta y sorprende, otro nivel de gracia está asignado y ahí viene gracia sobre gracia. Amén. Entonces, a lo largo de toda la vida estamos constantemente recibiendo gracia sobre gracia, porque la gracia de Cristo es adecuada para resolver triunfalmente cualquier situación presente, futura y las pasadas ya tenemos el testimonio. Amén. Entonces, necesitas crecer en gracia, necesitas gracia sobre gracia, necesitas ir de gloria en gloria. El apóstol Santiago dice en Santiago capítulo 1, verso 2, estoy llegando al final, me quedan 2 minutos. Terminar en 2 minutos iba a ser sobrenatural. Santiago capítulo 1, versos 2 y 4. Mire lo que descubrí aquí. Algo glorioso y precioso. Espero poder expresarlo como el Señor me lo mostró. Dice el apóstol: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Ahí están las 2 frases que son clave. Para que seáis perfectos y cabales.
sin que os falte cosa alguna. Santiago dice esto, ¿no? Y aquí se usan dos palabras que son muy determinantes para los que cargamos gracia, para aquellos a los cuales Dios le ha dado gracia. Tú vas a necesitar gracia para poder tener estos emprendimientos donde Dios te pone en situaciones críticas, difíciles, cuando las pruebas son multidimensionalmente imposibles de superar. Porque el apóstol está diciendo así, aquí él dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. ¿Se acuerda que la palabra diversa qué significaba? Diversa es lo mismo que multicolor, multigracia. Diversidad de pruebas. Cuando hay diversidad de pruebas, tú necesitas la diversidad de la gracia. Entonces, pero el apóstol dice aquí, hermanos míos, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué es necesaria las diversas pruebas? Porque el apóstol dice, mas tenga la paciencia, ¿cierto? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿cómo tenemos acceso a la gracia? Por medio de la fe. Listo, dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia para poder entrar a esa gracia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos aquí se usa la palabra teleios, pero el primer análisis de teleios, el primer entendimiento que tenemos de esa palabra es sin que os falte cosa alguna. Teleio significa sin que os falte cosa alguna. Es el análisis más exacto de esa palabra. Y después significa acabado, perfecto y completo. O sea, cuando una persona está sin que os falte cosa alguna, tú estás perfecto, acabado y completo. Entonces, y cabal, aquí se usa la palabra holocleros, con K. Holocleros, que significa completo, cabal en todas sus partes. ¿No? Cabal en todas sus partes. Lo que indica que cada gracia, esta palabra holocleros, es difícil esta palabra de pronunciarla. La palabra holocleros, que significa completo, está hablando acerca de ser completos en la gracia, ¿no? A eso se refiere. Y dice, para que seáis completos y cabales sin que os falte cosa alguna, que tiene que ver con el teleios, y el teleios estaba en Cristo. Él es el teleios, Él es el completo, Él es el que está acabado de hermosura, Él es el que está acabado de gracia, Él es el que tiene la gracia sobre gracia. Entonces el apóstol Santiago dice aquí, dice para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Holocleros, que significa completo, cabal en todas sus partes, lo que indica que cada gracia presente en Cristo debiera manifestarse en el creyente. Indica el desarrollo de cada gracia y la madurez de ella en aquellos que hemos sido metidos en estas problemáticas. O sea, cuando el apóstol Santiago está diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos como Cristo y cabales con toda gracia como lo fue Él. A eso está apuntando ese texto. Entonces ahora entiendo por qué tú tienes que tener sumo gozo, porque para tener a Cristo en el corazón, ¿cuántos no tendrían sumo gozo de tener a Cristo en el corazón? Bueno, van a tener que pasar por diversas pruebas, dificultades, para que la perfección y la cabalidad de lo que Cristo es en su gracia se plasme en nosotros. Así que la pregunta ahora es decir, ¿cuántos quieren gracia sobre gracia? Bueno, yo espero que de aquí al final todos quieran. Yo sé que nadie quiere la gracia por los lineamientos de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice, Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todo lo que se hizo antes de Cristo, todo lo que se hizo antes de que Cristo viniera fue impreciso. Y esto incluye la ley. Todo lo que vino antes de Cristo, todos los profetas, todos los hombres, grandes hombres de Dios, honraron a Dios, pero todos fueron imprecisos. El único que fue perfecto, exacto, cabal, completo y hermoso, a ese se le llamó Jesucristo. Y en Él está la gracia sobre gracia. ¿De quién nosotros tomamos entonces la gracia? De Él. Gracia sobre gracia. Así que en esta mañana
Si tú quieres ser una persona que quiera crecer en gracia sobre gracia, si tú quieres ser una persona que pueda llevar adelante los emprendimientos divinos sobre esta sociedad, escúchame bien, la iglesia del Señor tiene que enviar hombres y mujeres, niños, jóvenes, nuestros jóvenes, tienen que ser enviados a este mundo para que este mundo sea contaminado de la verdad. Estoy usando esa palabra, que se entienda, ¿no? Que así como el mundo se esmera en contaminar a los nuestros, que nosotros, ¿cierto?, podamos invadir toda la tierra. Porque la Biblia dice que llegará el tiempo en que la plenitud de la gloria de Dios va a llenar la tierra. ¿No dice eso la palabra del Señor? ¿Y quiénes son los que cargan la gloria de Dios? Ok, de manera que para que la gloria de Dios invada el mundo, ¿a quién tenemos que enviar? A nuestros jóvenes, para que invadan el mundo con su gloria, la que Dios nos ha dado a nosotros. Esa palabra, nosotros siempre esperamos que Dios mágicamente llene de gloria al mundo, pero Dios no lo va a llenar mágicamente. Plasmemos sobre nuestros hijos la gracia de Dios, y cuando ellos vayan a este mundo, el mundo se llenará de la gloria de Dios. Pero eso eres tú, eso soy yo, nuestros hijos, vuestros hijos. Todos los nuestros los estamos preparando para esto. ¿Para qué? Para que el día que esa palabra se cumpla, se va a cumplir cuando la iglesia se empodere en esta gracia. Gracia sobre gracia.